de lleno con la historia entonces de Jeffrey Dahmer. Él nació un 21 de mayo de 1960 y aquí la historia es muy particular porque justamente él crece en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Flint, lo esperaban con ansias. La verdad es que sus padres siempre fueron muy cariñosos con él. De hecho, él llega a la familia, nace cuando sus padres llevaban un año de casados y luego nace su hermanito menor, 6 años menor, también muy esperado. O sea, era una familia completamente normal, muy feliz, todo muy planificado, todo muy tranquilo. Pero ya acá viene una de las primeras complicaciones que tiene la madre de Jeffrey Dahmer en su segundo embarazo, cuando ella empieza a presentar algunas dolencias, algunos problemas y se vio obligada a renunciar a su trabajo. Luego de eso le vino una depresión posparto que la tuvo muy complicada. De hecho, ahí ella tuvo que alejarse de esa vida laboral, pero sin embargo ella continuó siempre muy presente en su familia. Por otra parte, el padre de Jeffrey Dahmer era un hombre súper culto, era un hombre que lo quería muchísimo a él también. De hecho, él estaba estudiando, hacía un máster en química analítica, o sea, era un hombre que era también bien potente dentro de su mismo sector. Bueno, como les decía, la mamá de Jeffrey también tuvo hartas complicaciones con su embarazo. De hecho, ella no pudo seguir amamantando a su hijo, tuvo ahí problemas con la leche. Le viene entonces esta depresión posparto y esto hace también que Jeffrey se torne mucho más cercano a su padre en ese momento, porque la mamá estaba con medicamentos, estaba con antidepresivos, estaba ahí con algunos laxantes también, cosa que la tenían bastante complicada. A la edad de 6 años, Jeffrey Dahmer. Exactamente, porque fue cuando nace su hermanito pequeño. Y de hecho, a raíz de los estudios del papá, ellos también tienen que cambiarse muy seguido de casa. Y yo no sé si eso habrá sido o no un factor determinante para que Jeffrey Dahmer, por ejemplo, no haya sido un niño que haya generado amistades. De hecho, en su época preescolar y luego después escolar, le costaba mucho generar vínculos. Yo no sé qué opinan ustedes, ¿habrá sido esto por los cambios de casa, como lo hemos visto en otros casos, o ya algo pasaba en la cabeza de este chiquito que lo hacía y que le impedía en el fondo generar esta conexión más humana con otras personas? Yo el otro día revisaba, Carlos, y no sé si estáis de acuerdo con respecto a lo que decía Monty, porque claro, de repente los papás tienen mucho esa discusión de si por el trabajo nos tenemos que cambiar mucho, no va a generar lazos, no va a generar como un círculo enraizable en ciertas aumenta la personas. ausencia, además. Pero hay estudiosos y hay psicólogos que aseguran que por el contrario, el hecho de estar cambiando constantemente un lugar te genera un aspecto y una facilidad de sociabilizar mucho más grande al resto. Un roce más versátil. Porque además sales constantemente de tu burbuja, de tu espacio agradable, de tu zona de confort, y tienes que estar constantemente conociendo nuevas personas. Entonces, visto teorías más, teorías menos, eso podría ser tan perjudicial como beneficioso también para las personas. Sí, de hecho, los antecedentes que hay, los niños son más flexibles a los cambios. De hecho, son las personas que pueden absorber de mejor forma, incluso mucho mejor que un adulto, un cambio como un cambio de casa. Y si no, serían todos asesinos seriales los hijos que son de militares o en todas las partes del mundo que se mueven, o de policías o de otros trabajos diplomáticos que normalmente están cambiándose de lugar. En el caso de Jeffrey es súper diferente a lo que hemos visto en otros casos. Los padres muy educados, el padre estaba haciendo su maestría y es por eso que se cambia, después sigue sus estudios a doctorado también y obviamente va consiguiendo trabajos en diferentes lados porque es un trabajo muy específico. Y si vemos las imágenes que hemos estado viendo durante lo que llevamos de programa, nos damos cuenta que hay muchas imágenes de Jeffrey con su familia también, como cualquier familia americana normal en esa época. Familia feliz. Una infancia normal. Y ahí es donde vamos a ir analizando obviamente durante el programa cuál es el cambio o por qué se genera eso. Pero el tema de cambio de casa es un poco contradictorio en ese sentido. Yo creo que la gran mayoría de los psicólogos y psiquiatras no sería un problema. Le ven más cosas positivas. Pero exacto. Si tú lo llevas en la ficción, tenía un montón de series, muy clase B todo, películas que te muestran y siempre hacían como capítulo o situación en la cual llegaba un vecino que era un niño que generalmente iba cambiando de locación por el trabajo de sus padres. Y ese niño siempre era retraído en la ficción, siempre era apático.
Claro. Nunca se le mostraba, como lo están diciendo ustedes, que encuentro que lo que dicen tiene Pero hay una creencia popular. Pero hay una creencia popular que generalmente que un muchacho que va cambiando de casa a casa Es desarraigado. es desarraigado. Y es muy difícil conversar con él porque él tiene las puertas muy cerradas. ¿Sabes qué? A mí me quería quizás agregar un punto. Yo creo que dentro de los datos que entrega Monty hay uno que quizás que es clave. Supongamos, ya que sabemos qué va a ser del futuro Jeffrey Dahmer, que es una persona que ya tiene un componente proclive a convertirse en un asesino serial. ¿Ya? El hecho de que justo a la edad de los 6 años, que es cuando él tenía esa cantidad de años cuando nace su hermano, y que su mamá entra en un conflicto psicológico con ella misma, digamos, por este estrés o esta depresión postparto, y donde le es retirado la figura materna a alguien que quizás venga con esta tendencia en los famosos cambios de los 7 años que se producen en todo ser humano, capaz que le faltó el mejor ser humano que todos pueden tener, que es la mamá, con respecto a la empatía, al cariño, para alguien que, ¡pum!, se le genera el principio de un desfase que después se va a ir aumentando. Quizás no es menor el caso de la ausencia de la madre, vista como una mujer que está con una condición, digamos, de sufrimiento, que se ha bloqueado ante los demás, que quizás ahí comenzó a generarse algo. Y además, perdón Monty, súper interesante el punto que tú tocas, porque no es cualquier tipo de depresión el que tiene la mamá. Tiene una depresión que además muchas mujeres le sucede, que va vinculada a la maternidad, va vinculada al parto. Entonces, claro, es súper complejo hablar, pero hay una especie de... Lo voy a usar con palabras súper simples, de rechazo a la maternidad en ese momento. Claro. Entonces eso, que viven muchas mujeres y que es tratable y que lo pasan pésimo, y además también tuvo depresión postparto después del último embarazo, efectivamente es algo que como hijo a esa edad le puede haber afectado mucho más. Claro. Sin embargo, ella era súper consciente que tenía que mantenerse muy cercana a su hijo Jeffrey para no descuidarlo, y ella daba lo mejor de sí para darle mucho amor, mucha atención, pero claro, hay cosas que con una situación como esa, ¿cierto? En una condición así de salud, claramente hay cosas que ya se le escapan de las manos de manera más involuntaria. Punto a tomar en ¿cierto? cuenta. Exactamente. Siguiendo adelante, él cuando tenía 2 años empezó a tener ciertos problemas. Por ejemplo, le vino una infección a los oídos que lo tuvo muy complicado. ¿A los 2 años? A los 2 años. Ya. Pero él siempre era un niño muy alegre, a pesar de que fue bastante enfermizo, porque 2 años después, o sea, cuando tenía 4, en el año 64, él empieza como con un dolor en el escroto, y empieza a tener una dolencia muy poco común. Finalmente, después de varios análisis e investigaciones, ven que tenía unas hernias inguinales que son bastante comunes también, ¿cierto? Incluso en los adultos. Y eso lo lleva a someterse a una intervención, a una cirugía que después fue bastante cuestionada. Ya les voy a explicar por qué. Porque en un principio la cirugía todo bien. Él salió perfecto, no tuvo mayor complicación, pero hay un libro que ustedes mostraron al principio, chiquillos, si me pueden ayudar ahí a mostrarlo, lo tenemos ahí, lo tenemos puesto. Es de Stephen David Lambley, que se llama The Dahmer Book, que es el que vemos ahí. Ese libro incluye, pero una cantidad de detalles y aspectos de la vida privada de Jeffrey Dahmer que son de verdad muy valiosos para poder comprender y para poder conocer bien en profundidad toda la historia de este brutal asesino serial. Pero también ese libro incluye las mismas confesiones que él le hizo al FBI. Por lo tanto, aquí tenemos información de primera fuente. Y además, como si eso fuera poco y como tú lo adelantabas, Carlos, tenemos en exclusiva unas declaraciones que nos da el autor de este libro acá en Así Somos, en donde se refiere precisamente a la intervención que tuvo Jeffrey Dahmer cuando él tenía 4 años. ¿Quieren saber lo que dijo entonces Stephen David Lambley? A ver. Aquí está. Jeffrey Dahmer was raised pretty much like any other, quote, normal. Of course, we all know, what does that mean? What's normal? But he was raised like most any other normal child. He had a dog, he had a bicycle, he played with other kids. He was a normal child for the most part, up until a point that he had surgery. Now, after he came out of the hospital from his surgery, Jeffrey was a completely and totally different child. The Jeffrey, it was told that the Jeffrey went to the hospital is not the Jeffrey that came home. He was reserved, and the word backward was even used. He was not the same Jeffrey. And the Jeffrey that was there before never came back.
never came back. Jeffrey completely changed after his surgery. And there's some supposition as to what may have happened during the surgery. That's all up to supposition now. Ahí están entonces las declaraciones de Stephen Lambley, a quien agradecemos por supuesto que se haya tomado el tiempo de comentar esto con nosotros. Y él habla justamente de un cambio radical. Él nunca fue el mismo tras esta cirugía y por lo mismo se ha especulado bastante sobre quizás esta operación, Carlos, tuvo o afectó para siempre el cerebro de Jeffrey a esa corta edad de 4 años, porque algo pasó ahí. Su conducta como niño ya lo vamos a hablar en unos minutitos más, pero hay un antes y un después tras esta cirugía. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia y desde tu expertise como cientista forense? Sí, yo concuerdo plenamente con Steven en este ¿Sí? punto. Steven es un oficial de la policía retirado con más de 20 años de servicio y él era detective en la unidad de delitos sexuales, así que su trabajo era siempre descubrir estos delitos sexuales, y él como asesino en serie, me refiero a Dahmer, era de ese perfil. Entonces él tuvo acceso a toda la información del FBI, tuvo acceso a toda la información de las declaraciones que hizo públicas y también privadas. Entonces, y está todo plasmado acá en este libro. Y esa es, en ese momento, cuando él tiene 4 años, cambia su vida. Él, antes a eso, era un niño absolutamente normal. De hecho, narra, el padre de Dahmer, y él mismo también declara que en una oportunidad un pajarito tuvo un accidente y ellos recogen esta ave y la tienen en su casa, la cuidan hasta que puede volver a volar, como cualquier niño con su padre lo hacía, y eran actividades normales, tenían mascotas, todo absolutamente sin ningún problema. Él era un niño muy expresivo, conversaba mucho, tenía muchos amiguitos en el barrio, no había ningún problema. Pero él ingresa a esta operación, se hace esta cirugía y él cambia completamente. Sale del hospital un niño totalmente introvertido, cambia su personalidad en 180 grados. ¿Por qué? Eso es súper importante. ¿Qué puede haber generado este cambio? Normalmente cuando hay las cirugías, es la parte más compleja siempre de una cirugía, especialmente de una persona que nunca ha tenido un procedimiento médico, es la anestesia. Claro. Recordemos que es el año 1964, no es el año 2020, y pudo haber pasado cualquier cosa durante ese procedimiento, inclusive que haya tenido un problema a la anestesia o que haya tenido un problema médico durante la operación, donde incluso puede haber sido reanimado. Y eso obviamente afecta que no haya oxigenación al cerebro de forma apropiada, y se pudo haber desactivado algo en el cerebro. Eso nunca quedó registrado en ninguna parte, ningún médico registró. Fue una operación normal para según los médicos y según la ficha médica, fue una operación exitosa y totalmente normal. Según el resto de la sociedad, se transformó un niño de 4 años, cambió en 160 grados y se transformó en un asesino, en el peor asesino en serie. Fíjate que, mira, esta conversación la he tenido con médicos y con psicólogos con respecto a los cambios que sufren ciertas personas en las operaciones. Y un día, ahora me regresa a la memoria, hablamos del caso de Jeffrey Dahmer, que fue de sumo interés producto de este episodio en grupos, digamos, que tratan de entender la mente humana versus intervenciones quirúrgicas de alguna u otra forma. Y lo que ellos decían es que, tal como dice Carlos, el problema de la anestesia en algunas personas, muy pocas, que casi no están, digamos, en ningún tipo de charts, así como no está en ninguna estadística, es que pueden apagar ciertas áreas del cerebro, sobre todo aquellas que tienen que ver con la empatía. Entonces tú puedes que tu sistema límbico racional de tratar de vincularte con otro, pero que finalmente el ser humano tiene activado un software que por desgracia ya no debiera estar más deprimido, que es el de supervivencia. Porque antes todo te podía matar y ahora no es así. Y sin embargo siempre estamos como, nos van a cagar, nos van a atacar, y yo voy a responder a cañonazos si alguien me toca con la punta del dedo. Ok. Pero había otra teoría también que es súper interesante, que me acabo de acordar, que todo tipo de operación, en lo que tiene que ver con los genitales masculinos, afecta a la amígdala, y que la amígdala tiene la capacidad de cómo administro yo las emociones. Y si me las llegan a apagar, y yo tengo una necesidad tengo como cortada ese circuito de corriente de soy alegre, me gusta hablar con las personas, y de repente tengo un cortocircuito ahí,
se me puede provocar completamente lo contrario. Esto no significa que cada persona el día de hoy, operada, digamos, de los testículos, vaya a tener este problema. O sea, avanzó mucho la ciencia, pero finalmente puede que se hayan sumado una cantidad de cosas, digamos, que hayan generado este problema, que claramente entró un niño al quirófano y salió otro. Sí, y eso fue justamente lo que empezó a notar la familia. Se dieron cuenta de que algo ahí cambió. De hecho, cuando Jeffrey tenía 5 años, el papá empezó a notar que este chiquitito empezó a tener mucho gusto y le llamaba mucho la atención coleccionar huesos de animales muertos, por supuesto. Pero, sin embargo, no fue algo que le llamó mayoritariamente la atención, porque uno podría decir, con papá científico, claramente, los niños, no sé, si se encuentran un animalito muerto, un pajarito, algo así, les va a llamar la atención para saber cómo es, tocarlo, ¿cierto? Poder tener un contacto más directo, porque están en una etapa en donde van descubriendo cosas también. Entonces, hasta el momento lo veían absolutamente normal, como la curiosidad que podría tener cualquier niño. Sin embargo, empiezan las preocupaciones también en el colegio, porque Jeffrey Dahmer no era muy bueno para hacer amigos. De hecho, la misma profesora de la enseñanza básica en algún minuto llegó a pensar que en su casa él podría estar siendo abusado, por ejemplo, o que los padres lo podrían maltratar, porque él era un niño muy tímido, muy introvertido. Claro. Entonces ahí se generó algún tipo de complicación. La profesora decía, este chiquito tiene nula interacción con otros niños, cosa que no es normal a los 5 o 6 años. Bueno, finalmente se cambian de casa, se van a otro barrio. Jeffrey... ¿Nunca le pueden hacer un seguimiento? No, los profesores no notan. Exactamente. Se cambió nuevamente de colegio, y en ese colegio es donde sí hace un amiguito que se llama Lee, que es una amistad que no terminó para nada bien. O sea, por ahí ya podemos empezar a ver que empiezan las complicaciones para poder establecer relaciones interpersonales. Si seguimos más adelante y nos vamos hacia el año 70 ya... Monty, antes de eso, ¿quieres saber por qué terminó mal esa relación? Pensé que venía ahora. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que Lee era un amiguito que venía del otro colegio también. ¿Sí? Y justo se cambian de barrio. Son los nuevos del colegio. Y son los nuevos del colegio, y después se cambian a este nuevo colegio. Ya, pues lo mejor que le puede haber pasado, y eran amigos nuevos. Pero Jeffrey, la profesora, tal como tú lo decías, era muy distraído, no le importaba la escuela. Pero había un detalle que le interesaba mucho la escuela. Era un acuario que había con unos renacuajos. Y Jeffrey se pegaba con eso y los miraba todo el día. Y se entretenía, les metía el dedo y jugaba en el agua. ¿Qué pasó? Como un niñito común y corriente. Curioso. ¿Qué pasó? Un día lunes vuelve a la escuela y no encuentra el acuario. Y le pregunta a la profesora, ¿qué pasó con el acuario? Y le dice, se los presté a Lee. Y Lee los tiene en su casa. Jeffrey... muy chiquitito, va a la casa de Lee, toma aceite para vehículos y vacía aceite para vehículos dentro del acuario y mata, por supuesto, a todos los animales. Y nunca más fue amigo con Lee. A los 6 años. Exactamente. Siguiendo un poquito más hacia arriba. Con lo que viene después. Exactamente. Tiene mucho que ver, Salfate, muy buen punto, porque cuando él tenía 10 años, le empezó a preguntar a su padre, que era químico analista, cómo podía blanquear huesos de pollo. Una pregunta curiosa, por lo menos, a lo que su padre le dice, bueno, yo te voy a enseñar, y le regala justamente un kit de química. Y Jeffrey obviamente lo empieza a ocupar con mucho entusiasmo con estos kits que existen para niños y donde los niños pueden empezar ahí a despertar quizás cierto interés por alguna ciencia u otra rama. Y bueno, él empezó entonces a ocupar este kit y bueno, hasta ahí todo parecía absolutamente normal. A los padres no les llamaba... Salvo la pecera, justamente. Ahora, yo no sé si eso de la pecera lo sabían o no los padres, si se enteraron finalmente de eso. Fue una información que se manejó en el colegio, le dijeron, pero lo tomaron como una travesura, como una travesura de niños probablemente.